Buenos días para todos. Bueno, vamos a hablar sobre un tema muy interesante hoy. Es un tema sobre implantes orbitarios. Los implantes orbitarios, pues, son un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una evisceración. ¿Y eso por qué no ocurre? Pero no ocurre. Adelántalo. Ya. Ok. Bueno, los implantes orbitarios, para tenerlo en cuenta, son dispositivos esféricos irregulares de materiales vivos o inertes que reemplazan el volumen perdido cuando hacemos una evisceración. Es muy importante que cuando coloquemos un implante orbitario, sepamos qué es lo que estamos haciendo. Estamos colocando un implante que tiene un volumen especial para reemplazar el volumen perdido. Debe ser lo suficientemente grande como para que no quede tanto remanente de volumen pendiente, que no sea antialérgico y biológicamente inerte, y que no pese mucho. Cuando los implantes son muy pesados, hay la tendencia a hacer la extrusión. Y hoy en día, pues, contamos con implantes que permiten que sean estructuras porosas, que se vascularicen, se integren, y eso mejora los resultados. Entonces es muy importante para esto que coloquemos estos implantes, y ojalá, si sean esféricos, van a transmitir mejor movimiento a las prótesis. ¿Qué cambios se dan cuando extraemos un globo ocular? Entonces, ustedes pueden ver acá cómo cuando extraemos un globo ocular, estos pacientes pierden volumen y se genera una enoftalmo severo si no hacemos la reconstrucción adecuada. Entonces, siempre pensar en que hay que colocar un implante primario para que mejoren las condiciones de la cavidad, se suturen los músculos extraoculares al implante para que se conserve el movimiento. Siempre que vamos a hablar de nucleación o visceración, pues estamos hablando de que se va a presentar una pérdida de volumen. Requerimos de reemplazar volumen. ¿De qué cantidad? Pues depende el tamaño que queramos, pero las esferas usualmente son de 18, de 20 o de 22. O sea que vamos a reemplazar más o menos unas 6 a 7 milímetros, y el resto lo vamos a reemplazar con una prótesis. En los implantes ideales, pues de acuerdo de la experiencia de cada cirujano, yo usualmente recomiendo que no sean implantes tan grandes, porque los protecistas, cuando tenemos que hacer las prótesis y son implantes gigantes, no hay espacio para colocar una buena prótesis, entonces quedan como conchas escleradas y son más de difícil manejo. Mejoran de pronto en peso, pero la adaptación es un poco más difícil. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Entonces, aquí tienen la explicación. Las desventajas de a veces emplear un implante grande son que aumentan la presión sobre la herida, y entonces cuando a ustedes les quedan los bordes completamente tensionados, favorece uno que haga dehiscencia de la esclera, y los tejidos se abren, y termina uno con una destrucción del implante orbitario. Entonces, importante cuando colocamos implantes microporosos, que entre más grande el implante microporoso, más difícil de vascularizarlo, porque es mayor el volumen del implante para vascularizarse. Entonces, tener muy en cuenta eso, ¿no? Y cuando son demasiado grandes, como el espacio en las prótesis es pequeño, entonces no hay buen desplazamiento, y a veces la adaptación de las prótesis no es muy adecuado cuando es demasiado el volumen que hay que reemplazar. Entonces, tener muy en cuenta eso. ¿Qué pasa también cuando los implantes son muy pequeños? Cuando los implantes son muy pequeños, o lo más grave, no se colocó el implante primario, entonces miren todo lo que pasa: en oftalmos, deformidad del surco palpebral superior, el párpado se elonga, las prótesis se desplazan, el músculo o elevador a veces no nos permite una buena excursión. Entonces tenemos problemas con estas prótesis tan pesadas y tan grandes.
Y lo más grave, no colocar implantes orbitarios. Cuando no se colocan implantes orbitarios, entonces nosotros tenemos un enoftalmos. Esta prótesis hay que hacerla por impresión para hacer una prótesis muy personalizada, pero son prótesis pesadas y finalmente pues logramos un aspecto agradable para el paciente, pero si uno mira muy bien, no es el paciente que tiene un pliegue bonito que permita una buena apariencia del paciente. Entonces, ¿cuál es el momento ideal de colocar un implante en los pacientes que hacemos el procedimiento? Hacer la implantación en el momento de la evisceración. Es mucho más fácil hacer una implantación primaria que tardía, ¿ya? Da mejores resultados postoperatorios y disminuir la probabilidad de tener que hacer muchos procedimientos. Y una solamente observación, cuando tenemos una tisis bulbi, entonces tener muy en cuenta que si vamos a hacer tisis bulbi, el nicho es muy pequeño. Entonces, el implante que vamos a colocar va a ser muy pequeño. Entonces, nos van a quedar prótesis muy chiquitas. En esos casos, a veces está indicado enuclear al paciente, envolver el implante en esclera de banco de ojos y poner un implante de buen tamaño para que lo tengamos en cuenta. Los implantes secundarios. Entonces, ¿qué es implante secundario? El paciente que nos llegó a la consulta y no tiene un implante primario, entonces podemos en un segundo tiempo quirúrgico realizar la implantación de la rehabilitación de estos pacientes. Entonces, como es un segundo procedimiento, tener en cuenta que es una cirugía que no es nada fácil, porque usted ya tiene un tejido operado, entonces es difícil a veces encontrar los músculos estructurales. El éxito de la cirugía primaria es que ustedes tienen los tejidos ahí, colocan los músculos, hay buen movimiento. Si hacen un segundo procedimiento y no se coloca el implante primario, entonces después hay que buscar los músculos para adherirlos al implante, no es tan fácil, ¿no? Entonces los resultados son difíciles y menos predecibles en estos casos y los riesgos de requerir más procedimientos por la pérdida de volumen, por las adhesiones, por los quistes, por la mala posición, son mayores. Entonces, el mensaje principal es, siempre que hagamos una enucleación, una evisceración, reemplacemos el volumen primariamente de una cavidad. Que quede muy claro eso. ¿Listo? ¿Cuál es la rehabilitación ideal? La rehabilitación ideal es esta, que el paciente quede con su implante en posición, reemplazando volumen, que haya buena motilidad porque los músculos están adheridos al implante, que coloquemos siempre un conformador. Esto ya lo saben todos, ¿no? Todos los que rotan conmigo saben que no se les puede olvidar un conformador después de una cirugía de cavidades o de reconstrucción de fondos del saco, lo que sea. Y adaptar una prótesis definitiva a los 2-3 meses. Y esto favorece que cuando tengamos una cavidad en buenas condiciones no tengamos cuadros inflamatorios. Entonces, ¿cuáles son las opciones de los implantes? Todas estas. Ustedes ven acá desde el vidrio, cartílago, grasa, hueso, corcho, hasta el corcho se han hecho implantes. Entonces hay unos estudios que hicieron corcho y fueron desastrosos porque las infecciones, aluminio, madera, seda, marfil, parafina, hidroxiapatita, biocerámica, polietileno poroso, acrílico y la silicona. ¿Y por qué puse el acrílico y la silicona de último? Porque son los implantes más comunes que tenemos en nuestros servicios, son inertes, entonces favorecen mucho que no hagan reacciones secundarias y los pacientes van muy bien, pero la ventaja de estos otros implantes, como el polietileno poroso, que son livianos, se integran y su extrusión no es tan alta, para que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar un poquito sobre los implantes orbitarios. Entonces aquí pueden ver ustedes unas fotografías de diferentes tipos de implantes, todos esféricos, que cuando son de este tipo de implantes que son microporosos, los implantes microporosos reemplazan volumen, son estructuras que generan una buena motilidad a la prótesis, no tienden a migrar y se vascularizan en las primeras 6 a 12 meses. Estamos hablando de 6 a 12 meses que se vasculariza y se integra estos implantes. Entonces,
las posibilidades de extrusión de estos implantes es menor, pero se presentan también. Entonces, acá está como una explicación por qué hablamos de implantes, porque siempre debemos colocar implantes, porque cuando colocamos implantes, prevenimos la retracción de las cavidades. Si no se pone implantes, la cavidad se cierra. Y si no colocamos un conformador, más rápido se cierra. Entonces, si no se pudo poner conformador, por lo menos pongamos el conformador, si no pudo colocar implantes, ¿ok? La clasificación de los implantes va dirigida a si son integrados o no integrados. Cuando hablamos de integrados es porque les adherimos, o sea, se suturan las suturas alrededor del implante. Entonces, le transmiten muy buena motilidad al paciente. Hoy en día, pues tenemos que son cubiertos, esféricos o irregulares, y los expuestos es cuando hablamos de implantes que podemos como en microporoso colocar un pin de titanio. Hoy en día, pues eso está un poco en desuso porque las casas comerciales no los han vuelto a producir y tiene otros problemas porque entre eso está el magnético que funciona excelente, pero no se ha vuelto a producir estos implantes. Pero para tener en cuenta los implantes integrados cubiertos, ustedes pueden ver aquí una esclera de banco de ojos, cómo envolvemos completamente el implante en 360 grados y se abren unas ventanas posteriores para que se vascularice el implante. Entonces, acá, este es el implante ya suturado, pero ya cuando lo tengo listo, marcamos dónde vamos a colocar los músculos. En la parte posterior de ese implante se hacen unas ventanas que permitan la irrigación y vascularización de estos implantes. Los implantes integrados expuestos, también tenemos dentro de ese grupo los implantes magnéticos que se desarrollaron desde muy tiempo atrás. Estos son implantes que he colocado. Me encanta este tipo de rehabilitación con este tipo de implante, porque los pacientes van muy bien y quien transmite el movimiento es la adhesión al imán de la parte superior de la prótesis, ¿ok? Esto de los implantes imantados, eso no es nuevo, eso es un intento muy tardío, pero se volvió a reintentar, se siguió usando y hasta hace poco conseguíamos los imanes para ver este tipo de rehabilitación. Entonces, estos son los implantes expuestos. Ustedes pueden ver acá un tornillo de titanio. Esta es una paciente que tiene más de 20 años con esta prótesis. Se caracteriza porque en la cara posterior tiene un pequeño acople que permite que la prótesis se articule sobre ese acople y haya movimiento, y es un motivo frecuente de consulta. El acople va en la parte posterior de la prótesis. Sí. La prótesis es una prótesis que es más difícil de confeccionar porque tiene dos caras. La cara anterior, que es la de todas las prótesis que realizamos, y el acople, que es la cara posterior. Entonces hay que hacer unas tomas de impresión, confeccionar un molde y empezar a ver cómo centramos la prótesis porque maneja dos caras, la posterior y la anterior. Entonces, ¿qué ventajas tiene este tipo de prótesis cuando uno pone implante? Que haga de cuenta que es un tornillo que sostiene el cuadro. Entonces, las prótesis se sostienen normalmente es con el párpado inferior. En estos casos, quien sostiene la prótesis es el imán o el tornillo de titanio, el pin de titanio, y le quita peso al párpado, favoreciendo una mejor evolución en el tiempo a los pacientes. ¿Ok? Estos son implantes muy antiguos que se usaban antes. A mí me alcanzó a tocar verlos, nunca puse, pero alcanzó a que me llegaran al consultorio porque eran expuestos y en algunos casos funcionaban muy bien, en otros era un desastre con los pacientes como evolucionaban. Entonces, con respecto a los implantes actuales, ¿cuáles implantes actuales hay? Pues implantes de hidroxiapatita, los de polietileno poroso, que para mi concepto personal son los que me gustan más para el paciente, son livianos, se vascularizan, se integran muy bien, pero son costosos. Están los implantes biocerámicos que también funcionan muy bien,
los implantes de acrílico, que son los que realmente conseguimos en cualquier sitio, usualmente donde estemos haciendo este tipo de cirugías. Y no dejar de lado a veces los injertos normales y naturales, como es tener un dermobrazo. Si no tenemos nada a la mano, tenemos que de una vez rehabilitar al paciente colocando un implante primario, así sea un dermobrazo. ¿Ok? Acá pueden ver cómo es el manejo quirúrgico. La colocación de estos implantes microporosos no es fácil porque es una superficie rugosa y entonces esa superficie rugosa no permite que él deslice fácilmente. Necesitas saberlo colocar y ayudarte de con lo que viene el implante. Acá lo pueden ver ustedes cómo se está introduciendo, ¿ya? Bueno, los implantes orbitarios, pues cuando son de material que se vascularizan, ustedes pueden ver acá una cavidad ya rehabilitada. Ya el implante se puso hace un año atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Vamos a llevarlo a cirugía y vamos a fijar el globo ocular con una pinza especial. Vamos a tallar en la parte central y vamos a colocar y atornillar ese pin de titanio. Un procedimiento relativamente fácil, se hace en sala de cirugía. Tomamos una impresión. Esta es la toma de la impresión y este es el paciente ya rehabilitado. Ustedes pueden ver cómo se ve de bien, porque es que los pacientes con este tipo de rehabilitación hacen de que la prótesis se sostenga mejor porque hay un pin que lo sostiene. Entonces tiene dos formas de movilizarse la prótesis. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Entonces que se vasculariza y disminuye el riesgo de extrusión, reduce el riesgo de migración del implante porque se integra. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas de las cavidades anatómicas? La migración de los implantes. Se mueven de la parte donde uno los deja. Entonces, al desplazarse, el protesista tiene que hacer maravillas para tomar impresiones y si el implante está muy desplazado, a veces la adaptación no es la adecuada. Mejora el movimiento ocular, mejora el soporte de la prótesis, menor probabilidad de que el párpado inferior, como es no tiene peso, entonces hay menos posibilidad de una ectropión o un elongamiento del párpado. Reduce la inestabilidad de los ojos artificiales. Ustedes ven a veces el paciente que te llega con la prótesis y la prótesis está mirando para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Por eso mejora la estabilidad. Y realmente pues es fácil colocar estos tornillos y depende mucho también de la experiencia del protesista, del cirujano, de que uno tenga que trabajar en conjunto cirujano con protesista para ofrecer este tipo de tratamientos. Desventajas, pues son costos adicionales, los implantes son costosos, requiere de segundos procedimientos como es la colocación del pin de titanio. Complicaciones son menores, pero se presentan y el más frecuente son los granulomas a cuerpos extraños que se presentan. Entonces, como un resumen de ese pedacito, vamos a hablar que los implantes primarios son muy buenos y la tasa de exposición es muy baja. La implantación secundaria es menos predecible, se pueden presentar episodios de retracción palpebral y la movilidad en este tipo de rehabilitación varía entre paciente y paciente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre todos los implantes, ya que entramos en materia para que no se me vayan a dormir. Entonces tenemos los implantes de acrílico, de silicona, de aluminio, los cónicos casi que ya no los empleamos, pero pues es una buena opción. Entonces acá tienen ustedes los implantes anteriores, estos implantes ya no se consiguen, eran implantes que eran completamente envueltos y eran irregulares. Al ser irregular, la prótesis había que hacerla con un molde de impresión para que estas, ustedes ven, estas son como puntas quedaban en la superficie, entonces la superficie quedaba irregular y la prótesis quedaba, se hacía un molde, un contramolde y quedaba con muy buen movimiento. Eso fue una muy buena opción, ya no se consiguen este tipo de implantes. Los implantes de béisbol es simplemente el implante que envolvemos en alguna estructura de algo para que vaya cubierto. Los implantes de vidrio tienen una desventaja, es lo que más conseguíamos hace muchos años en los hospitales. Entonces eran las canicas, las famosas canicas, eran las que se le ponían a los pacientes. Pero ¿qué problema tienen las canicas? Son muy pesadas y en las órbitas
por peso se desplazan, entonces se descentraban facilísimo, entonces dejaban espacios muy altos de pronto en el fondo de saco superior y las prótesis que tenía uno que hacer unas prótesis muy voluminosas en algún lado, superior, inferior, lateral. Acá pueden ver una extrusión de una exposición de un implante orbitario de vidrio. Los implantes de acrílico son excelentes, es una excelente opción, son fáciles de conseguir y usualmente los recubrimos completamente para que se adapten bien. Los de silicón también es excelente opción, son económicos, están casi que disponibles en todos los servicios de los hospitales, entonces es muy fácil tenerlos a la mano y no son costosos. Lo único que pasa con todos estos implantes que estamos hablando es que no se epitelizan, o sea, no se integran, siempre están en esa cápsula envuelta y en cualquier momento se pueden extruir si hay una infección, una conjuntivitis, una mala adaptación de prótesis. Eso hace de que los pacientes que rehabilita con prótesis deben estar yendo a la consulta de su oftalmólogo, de su oculoplástico, de su protesista, una vez mínimo al año. ¿Ok? El implante de hidroxiapatita pues fue como el iceberg que desarrolló los implantes que se vascularizan. Entonces son implantes que se cubren completamente, compuesto de hidroxiapatita, fosfato de calcio. Estos implantes fueron el boom y de ahí salieron otros tipos de implantes que se usan más hoy actualmente. Pero ¿qué ventajas tenía este implante? Que permitía la vascularización. Entonces se integraba completamente y si se exponían, nunca se extruían, se exponían nomás, entonces uno manejaba la destrucción, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene? Que es muy liviano, se incorpora al organismo, se vasculariza, no se trata como cuerpo extraño porque al vascularizarse el organismo no lo extruye. Pero siempre hay el riesgo por ser una superficie rugosa que se forman estos adelgazamientos y si la superficie es irregular se puede generar una exposición. Entonces tener muy en cuenta eso. Siempre, pues, pensar en envolver los implantes orbitarios también en una cubierta, que en este caso, pues, es de vitril. Y tal vez lo que más usamos actualmente son los implantes microporosos sintéticos de polietileno poroso de alta densidad, que son, ustedes pueden ver acá, son implantes también porosos, pero son más finos, es más fino, entonces tienen menos irregularidades, los poros son de 150 micras, se deben envolver siempre en esclera de blanco de ojos. ¿Y qué ventajas tiene? Los mismos que el anterior, bajo peso, se vasculariza y lo pueden moldear. Cuando ustedes humedecen estos implantes, si de pronto el implante está un poquito grande en sala de cirugía, uno lo puede moldear y bajarle un poquito el diámetro, ¿ok? Acá tenemos una paciente en la cual tenemos una de las complicaciones que se puede presentar, que es la exposición del implante, pero estos implantes no se extruyen, simplemente se exponen, entonces les bajamos el volumen, tallamos la superficie anterior y hacemos un injerto, en este caso un injerto tarso-conjuntival y rehabilitamos al paciente. Este paciente ya está con su conformador pendiente de hacerle una prótesis. Y este es el manejo en sala de cirugía de cómo manejamos los implantes orbitarios. Entonces, siempre que ustedes vayan a cirugía, muy importante, no se les puede olvidar y verificar antes de entrar a cirugía, el paciente puede estar con anestesia, pero si les dicen no hay esclera de banco de ojos y van a colocar un implante porque van a enuclear a un paciente, mejor posponemos la cirugía porque debemos, como ven acá, estamos envolviendo completamente el implante microporoso en esclera de banco de ojos. Entonces, miren la facilidad con la que uno puede fijar la esclera al implante para que no me vayan a quedar espacios en lo que lo está envolviendo, o sea, que la media me quede bien puestecita y no haya movimiento y espacios donde se me acumule sangre o se me acumule algún producto y entonces haga infección. Entonces esto lo hacemos en sala de cirugía, ajustamos bien. En este caso a veces hasta productivo que no afronte completamente, porque eso me sirve como una ventana
para que se vascularice. Entonces, la parte que queda abierta, sin lograr completamente cerrar, es la parte que se va a vascularizar y se va a colocar en la porción posterior. O sea, cuando oriento este implante para colocar en la cavidad, nosotros, ahí está. Entonces, lo pueden ver, ya tenemos el implante, simplemente lo giramos y esta es la parte posterior de la esclera. Ese es por donde sale el nervio óptico. Entonces marcamos del centro a 7 milímetros y colocamos el sitio donde vamos a adherir los músculos extraoculares. Solamente vamos a fijar 4 músculos, el recto superior, el recto inferior, el recto lateral y el recto medio. ¿Ok? No hay necesidad de los otros músculos. Y esas ventanas también nos sirven para vascularizar el implante por la porción anterior. Esas ventanas pues son completamente abiertas y van a permitir ahora que fijemos de ello cada uno de los músculos. Entonces, eso va a transmitir muy buen movimiento a la prótesis y si estos implantes se les coloca pin, se mejora mucho más la motilidad. Pero colocar pin tiene sus riesgos porque se expone el implante y a veces genera las extrusiones, las exposiciones en estos pacientes, las infecciones que pueden presentar. Entonces ya vieron cómo estamos ahí fijando los músculos, digamos, estamos en uno de los rectos. Vamos a fijar el otro recto acá, ustedes lo pueden ver, mírenlo acá. Se emplea para ello, bueno, ya pasamos adelante, Vicryl, sutura de Vicryl 5.0. Pero los implantes orbitales es como los implantes de mama. No tiene movimiento. Los implantes orbitarios son como los implantes de mama que tienen un tiempo de estar allí y luego se cambian, o es así de por vida. Los implantes orbitarios se dejan ahí a menos que haya que sacarlos por alguna infección, pero no se tienen que sacar. Son implantes inertes, los de silicón y los de acrílico quedan envueltos en la esclera de Banco de Ojo, nunca se integran, mientras que los microporosos se caracterizan que se le hace ventanas y se integran. O sea, se integran es que le crecen vasos al implante y el implante eh, se vasculariza dentro del organismo, entonces hay muy pocas probabilidades de rechazo. Ah, bueno, perdón. Todo gusto. Bueno, entonces tenemos otro que son los implantes cónicos. Los implantes cónicos simplemente es que son implantes en forma ovalada, pero son el mismo principio que son de hidroxiapatita. Las ventajas que es de bajo peso se vascularizan, pero la desventaja de los implantes cónicos es que se desalinean muy fácil y hacer la prótesis, cuando estos pacientes tienen estos tipos de implantes, dificulta al protesista hacer la prótesis. Los de biocerámica es un implante que nos ayudó mucho. No tengo mucha experiencia con los de aluminio. Es un material poroso, resistente, de alúmina de 203 y mejora el crecimiento también fibrovascular. Acá ustedes pueden ver cómo es el implante y esto evita la migración de los implantes. Se comporta muy parecido a los otros porque se integra, que es lo importante. Los implantes irregulares de PMMA, pues que son los que ya están en desuso. Los implantes expandibles, como lo que tenemos en la mira, como para el desarrollo de los implantes que permitan que el implante vaya creciendo en los niños. Si uno pone en un niño un implante esto, ese implante nos favorece el crecimiento de las paredes del paciente. Lo que pasa es que el problema de todos estos implantes es que hay que dejar algún sitio por donde hacer el aumento del volumen, porque algunos crecen espontáneamente, pero otro hay que es colocarle el volumen para que eso favorece que haya alguna infección. Y para terminar, vamos a hablar de un tema importante del otro implante que ustedes deben de tener a la mano, que son el implante que llamamos injerto dermograso. Entonces, el injerto dermograso es un compuesto de dermis y de tejido celular subcutáneo. Lo tomamos usualmente de la parte del glúteo. Eso no tiene ningún costo porque estamos en cirugía, simplemente aprenderlo a hacer.
Y es muy útil especialmente en niños, cuando vamos a operar pacientes en niños, porque la gran pregunta es, ¿cuál es el implante ideal para un niño de 1, 2, 3 años que hay que enuclear porque tuvo un retinoblastoma? Entonces, hay personas, colegas que prefieren colocar un dermograso a colocar un implante esférico en estos casos. Entonces, el implante dermograso además nos ayuda mucho cuando tenemos extrucciones como para hacer el reemplazo del implante. Si hay una gran exposición y se extruye el implante, entonces colocamos un injerto dermograso. Sacamos el implante porque se extruyó, se presentó una herida abierta, entonces hay que sacarlo, entonces ahí se pone el injerto dermograso. O sea, sí se tiene que sacar en algunos casos porque se expone o obstruye. ¿Ok? Entonces, aquí pues, es un expansor natural, es muy resistente a la reabsorción, posee una buena irrigación vascular, pero tiene complicaciones a veces cuando lo hacemos en caliente en pacientes infectados, porque la necrosis, la falta de vascularización hace que se necrose el paciente y se reabsorba. Entonces, indicaciones, lo más importante del injerto dermograso es que proporciona volumen, sirve para destrucciones y exposiciones de los implantes grandes, corrige la depresión del surco palpebral superior. Cuando uno ve pacientes de prótesis son muy hundidos, uno les puede hacer un injerto dermograso por encima del implante esférico de silicona. Y en los niños, pues es tal vez una de las indicaciones. Acá tenemos una publicación de la doctora Dolmetsch, ya hizo un estudio durante su fellow con el doctor Francesco Coder, donde hicieron un estudio de pacientes que al colocar un injerto dermograso, estos dermograsos hacían que la órbita fuera creciendo y el retraso del crecimiento orbitario fuera lo menor posible. Acá vemos un caso de un paciente que tiene un enoftalmos, le hacemos la rehabilitación con un dermograso y aquí viene el dermograso integrado y el paciente rehabilitado. Entonces, ¿qué desventajas tiene? Que hay muchos casos en los cuales hay reabsorción impredecible, pero entonces uno a veces le tiende a decir, hagamos los implantes dermograsos muy grandes, a veces no se reabsorben. Lo haces pequeño y a veces se reabsorbe todo. Entonces, eso es la experiencia del cirujano, tener en cuenta eso. Y a veces no hacemos bien la cirugía porque no retiramos bien el epitelio y miren lo que pasa acá. Crecimiento de muchos folículos pilosos, y miren tan desagradable en el paciente. O a veces no hacemos un buen afrontamiento, estos pacientes nunca hacen una buena integración y son pacientes que generan procesos inflamatorios frecuentes. La técnica quirúrgica de un paciente que le damos un dermograso, pues es un paciente que bien puede ser que lo estamos enucleando, o sea, retiramos el globo ocular, tomamos el injerto, se toma de la parte del flanco lateral del paciente. Este es el injerto ya, lo introducimos a la cavidad y se hace como si estuviéramos haciendo un trasplante de córnea. Hay que suturarlo en 360 grados. Acá lo pueden ver, aquí estamos suturando, después afrontamos la conjuntiva y colocamos siempre el conformador y listo, la tarsorrafia y nuestro paciente está listo para que hagamos una colocación de un injerto dermograso. El injerto dermograso, ustedes ven esta cavidad, es una cavidad en la cual vamos a mejorarle el volumen a esta cavidad. Entramos en la porción posterior, empleamos la radiofrecuencia alta tipo Elman con la punta de colorado. Vamos a hacer una disección muy cuidadosa. Una de las recomendaciones en sala de cirugía con pacientes de cavidad es que estos tejidos son muy friables y los manejamos mal. Estos pacientes van a quedar muy inflamados y la inflamación lleva a que hagan una destrucción de los implantes. Entonces, muy importante acá disecar las estructuras. Ya tenemos el injerto dermograso, lo introducimos en el bolsillo que hemos hecho. Se debe disecar muy bien la parte posterior y se debe disecar muy bien el fondo de saco superior e inferior para que el implante nade y se pueda explayar por ese lecho que estamos haciendo. Y ustedes pueden ver cómo lo vamos poco a poco armando
Uno dice, ¿cómo voy a meter eso ahí adentro? Pues sí se puede, porque son tejidos que se permiten hacerlo. Y lo importante es que nos quede sellado completamente y cerrado en 360 grados para que no se nos vaya a extruir el injerto dermográfico. Después de que ya hemos fijado en 360 grados empleando Picril 5.0, hay que usar una estructura un poquito gruesa, no 6.0, sino 5.0. Empleamos el 6.0 para afrontar hacia los bordes 1 milímetro, 2 o 3 milímetros en 360 grados la conjuntiva para que nos traiga la vascularización de estos implantes. Entonces, a veces nos toca sacar implantes que nunca saca uno, como los microporosos. Es de lo más difícil y la decisión más difícil de tomar un paciente que ha hecho todo el esfuerzo por colocarse un implante microporoso, que empieza a inflamarse, no, termina después de muchos manejos, muchas cirugías, diciendo, vamos a extraer el implante microporoso. Sacar esto es muy difícil porque eso está totalmente integrado, es mucho más difícil que una enucleación, pero es como si fuera una enucleación. Aquí viene el injerto totalmente eh, vascularizado, integrado, entonces lo logramos sacar y pues ya hacemos el dermograso en este caso. Acá puedes ver muy importante, hacemos la reconstrucción y colocamos el implante, el conformador. Entonces, la rehabilitación posoperatoria de estos dientes pues, es colocar a las 6 a 8 semanas una prótesis ocular y solamente como por conocer un poco que en el mundo se trabaja, pues se han hecho trabajos, por ejemplo, este es un trabajo donde se realizaron enucleaciones y evisceraciones en pacientes y colocaron dermograsos como implantes primarios y encontraron pues que tenía una baja tasa de rechazo. Estas fueron las causas por las cuales en estos 30 pacientes fue necesario hacer este tipo de procedimientos, donde tenemos que el trauma fue la principal causa y el éxito de estos pacientes, la tasa de éxito fue del 73% en estos pacientes. Eh, Otro trabajo importante realizado en niños, este es un trabajo realizado en Ghana, donde enuclearon los pacientes y evaluaron cómo les iba a los pacientes cuando se colocan los injertos dermograsos en estos pacientes y encontraron que el dermograso da un éxito de crecimiento orbitario del 93.3%, que ayuda mucho para que estos pacientes no queden con ese retraso. Otro trabajo, injerto dermograso en cavidades oftálmicas con retinoblastoma, que se les implanta el dermograso, mostraba pues cómo estos pacientes, acá lo pueden ver, cómo el injerto dermograso posterior a resonancias magnéticas y seguimiento mostraba un éxito total con los pacientes. De un caso de este estudio y este trabajo, ustedes pueden ver cómo les hacen el estudio y la órbita crece bastante bien y nuestra rehabilitación en los pacientes permite que estos niños no se les note casi eso. Pero también los injertos dermograsos, ¿qué les pasa? Crecen un poquito más de la cuenta. Aquí pueden ver un paciente con un dermograso que nos creció propio, pues de mi experiencia, que creció más de la cuenta y hubo que entrar a cirugía a peluquear el injerto dermograso, bajarle un poquito el volumen a esos injertos. Acá pueden ver otra paciente con un dermograso, pero fue un dermograso que tenía todo lo contrario. Con el tiempo, el, el implante no, la prótesis se veía muy hundida. Entonces le cambiamos la prótesis, persistía el paciente y la mamá descontenta porque se veía muy hundido. Entonces, ¿qué hace uno y qué se puede hacer? Colocar encima del implante esférico un dermograso para darle volumen. Y esta fue su rehabilitación posterior, que fue un poquito exagerado probablemente el volumen del dermograso, pero ahí la estamos manejando. Muchas gracias. Y quería que conozcan a Eculasa. Y para los que están en virtuales, quería contarles que el próximo año, para junio, vamos a realizar en la Clínica de Oftalmología
el Congreso Latinoamericano de INAPO, que es el International Academy of Prosthesis Professional, es una de las entidades más grandes que tiene Latinoamérica en los protecistas. ¿Qué es un protecista? El que hace la prótesis. Eso es una sociedad que es conformada por oftalmólogos, oculoplásticos, optómetras, técnicos dentales, con mucha experiencia. Entonces, iba a ser aquí probablemente en la Clínica de Oftalmología de Cali, a la cual están cordialmente invitados. Julio, probablemente del 2024, está por fijarse la fecha. ¿Ok? Bueno, gracias. Si alguna pregunta, en el auditorio virtual. No, doctor, no tengo preguntas en el chat. Bueno, muchísimas gracias.